¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de textos, artículos y ensayos filosóficos que, honestamente, tienen el potencial de sacudir por completo la forma en que todos nosotros vemos nuestra rutina de todos los días. Y no lo digo a la ligera. No, definitivamente no. Es un tema que te deja pensando por días enteros. Sí, totalmente, porque la misión de nuestro análisis de hoy es desarmar una ilusión gigantesca, una trampa en la que la humanidad entera parece haber caído, sin darse cuenta en absoluto. Hablamos de esa creencia silenciosa pero devastadora, de que la vida real, la que de verdad importa, siempre nos está esperando allá, en el futuro. Exacto. Nuestro objetivo en esta sesión es entender por qué esa obsesión humana con las metas, con llegar a la cima, con el mañana, es en realidad, según estas fuentes, una forma trágica de posponer la existencia. Los documentos que vamos a explorar hoy no ofrecen consejos de productividad ni frases motivacionales baratas. Al contrario, cuestionan la estructura misma de cómo construimos nuestra identidad y nuestras esperanzas. No es un manual para ser mejor empleado, claro. Para nada. Lo hacen desmenuzando cómo la mente humana opera por defecto, llevándonos a una especie de sala de espera perpetua. Es una lectura que, nos obliga a mirar de frente esa trampa del futuro en la que todos estamos atrapados. Sí, y para quienes nos escuchan, queremos que este recorrido sea justamente eso, el descubrimiento de una perspectiva radicalmente diferente sobre el tiempo y sobre nosotros mismos. Bien, vamos a desempacar esto. Los documentos comienzan lanzando un dardo directo a algo que todos hacemos a diario. Lo catalogan como un rezo antiguo y peligroso. El rezo del futuro. Tal cual. Pensemos en cuántas veces a la semana o al día alguien pronuncia o piensa frases como cuando por fin consiga ese ascenso, o cuando termine de pagar la hipoteca. O el clásico cuando llegue el viernes. Hoy sí, ese es el peor. O cuando los niños crezcan. El texto argumenta que, al repetir este mantra, lo que estamos haciendo en la práctica es renunciar al único instante real que tenemos, el presente, comprando una promesa falsa de que recuperaremos la vida después. Fíjate que esa palabra, renunciar, es clave aquí. Es una transacción pésima. Entregamos el ahora, que es biológicamente y físicamente lo único que existe, a cambio de un después que es pura niebla. Pura niebla, no hay nada ahí. Así es, y los textos utilizan una analogía brillante para ilustrar cómo caemos en esto. Comparan el pensamiento con un mago de teatro. Ah, la analogía del humo. Esa misma. El pensamiento fabrica el futuro de la misma manera que un ilusionista fabrica humo en el escenario. El humo no tiene sustancia, no puedes atraparlo con las manos. Pero distrae. Exactamente. Su propósito es mantener la atención del espectador completamente cautiva, entretenida en una nube irreal, para que nadie preste atención al verdadero truco, a la realidad que está ocurriendo justo frente a sus narices. Me vuela la cabeza esa imagen del humo, porque encaja perfecto con la ansiedad moderna. Nos pasamos la vida mirando la nube. Pero, a ver, los textos introducen otra figura metafórica que me dejó dando vueltas. Hablan del soborno del ventríloco. Sí. Es un concepto fuertísimo. Y la verdad, suena muy poético, pero necesito que aterricemos esto un poco. Explícame eso con un ejemplo de la vida real. ¿Significa que esa voz que me dice que seré feliz cuando por fin compre una casa, ni siquiera es mía? Es una excelente forma de plantearlo. Piensa en el muñeco del ventríloco. El muñeco habla, parece tener vida propia, pero la voz viene de otro lado. Las fuentes argumentan que la meta opera exactamente así. Nos habla constantemente. Como si nos estuviera vendiendo algo. Tal cual. Nos promete descanso, nos jura que por fin tendremos una identidad sólida, nos asegura que cuando logremos ese objetivo por fin valdrá la pena nuestra existencia. Te dice, soporta este trabajo que odias por 5 años más, porque el título de director te dará el respeto que te falta. Pero es un soborno, y el costo de aceptarlo es monumental, porque implica entregarle tus mejores años, tu energía vital, a un fantasma. Es hacerle pagos mensuales a un futuro que jamás, y esto lo recalcan mucho, jamás firma un contrato de garantía. ¡Wow! O sea, nos pasamos la vida persiguiendo una zanahoria creyendo que somos nosotros quienes decidimos correr. Es como estar en una cinta de correr en el gimnasio.
Sudamos, nos agotamos, vemos los números en la pantalla subir, pero no hemos salido de la misma habitación. Una ilusión de movimiento total. Y esto me lleva a algo que me generó un poco de conflicto al leer, porque desde niños nos enseñan que ser ambicioso es vital, es moverse, es avanzar, es crecer. Sin embargo, el autor define la ambición casi como un sedante, o peor, como un simple aplazamiento. Lo fascinante aquí es cómo despojan a la ambición de su disfraz heroico. No dicen que construir cosas esté mal, ojo, pero diseccionan la ambición psicológica. Esa voz interna de la que hablábamos. Exacto, esa que te convence de que el movimiento frenético hacia adelante justifica la miseria del presente. Nos vende la ilusión de que nos acercamos a un lugar grandioso. Es vivir en estado de tránsito continuo. Nunca llegas, siempre estás yendo. Déjame hacer de abogado del diablo un segundo, porque aquí el texto hace un contraste radical, que es el núcleo del argumento. Hablan de la diferencia anatómica entre una meta y la vida. Sí, esa parte es fundamental para entender todo el concepto. Definen la meta como un punto fijo, como una fotografía proyectada hacia el futuro, algo rígido, cerrado, fosilizado. En cambio, describen la vida como un torrente sin dirección final. Algo imprevisible, desordenado, entiendo la poesía detrás de esto, pero siendo realistas, todos necesitamos metas para no quedarnos estancados, ¿no? Claro, y es una reacción súper natural al leer esto. Y las fuentes no proponen que nos sentemos en el suelo a mirar la pared sin hacer nada. Menos mal. Hacen una distinción muy clara entre la dirección práctica y la obsesión existencial. La mente analítica es útil para planear a qué hora sale un vuelo o cómo organizar un presupuesto mensual. Necesitamos organizarnos para funcionar en el mundo material. Exactamente. El problema surge cuando la mente empieza a creer que llegar a ese punto equivale a vivir. La vida, como dicen los ensayos, no llega a ninguna parte, simplemente se expresa. Un río no tiene la meta de convertirse en agua, ya es agua fluyendo. Y al contrastar esa fluidez con la rigidez mental, los textos lanzan una provocación inmensa sobre lo que pasa cuando nos obsesionamos con el final del recorrido. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto suelta una frase que, te lo juro, me hizo dejar el café en la mesa y leer la misma línea 3 veces. Dice textualmente, la única entidad que llega a su meta es un cadáver. Es de una contundencia brutal. Espera, detengámonos ahí, porque esto cambia todo el paradigma. Básicamente la premisa es que si vives única y exclusivamente para cumplir metas cerradas, estás operando bajo la lógica de algo que ya no tiene vida. Esa es una idea central que quienes nos escuchan deben procesar hoy. Y requiere que la desarmemos con mucho cuidado para entender por qué usan una palabra tan fuerte como cadáver. Pensemos en un organismo vivo, desde una célula hasta un ser humano. Por definición biológica, un organismo vivo nunca está terminado. Siempre está en proceso. Nunca está cerrado. Sus células mueren y nacen, su entorno cambia, sus emociones oscilan. Es una apertura constante al caos y al cambio. Eso es la vitalidad. Entonces la meta es lo opuesto a eso. Claro. Por lo tanto, el argumento es que intentar congelar ese movimiento natural y meterlo a la fuerza en una estructura estática y predecible, es decir, la meta final, es ir en contra de las leyes de la vida misma. ¡Wow! Claro, por eso más adelante lo catalogan como un suicidio sofisticado. Esa combinación de palabras es escalofriante. No hablan de un daño físico, obvio, sino de aniquilar la conciencia del presente. Es como decir, prefiero la foto mental de mí mismo triunfando en 5 años, que es una imagen inerte y muerta, antes que lidiar con la experiencia desordenada, caótica, ansiosa y real de estar respirando en este maldito tráfico el martes por la mañana. Es sacrificar la experiencia directa por una simple imagen mental. Y eso nos empuja a una pregunta inevitable. ¿Por qué diablos hacemos esto? ¿Por qué la humanidad adopta este patrón de evasión de forma casi automática? Porque no puede ser solo un accidente biológico. Y los textos no lo atribuyen solo a un fallo individual del cerebro, sino que apuntan los reflectores hacia la estructura misma de nuestra cultura y nuestra sociedad. Y aquí vale la pena aclarar a nuestra audiencia que estamos reportando el análisis sociológico de las fuentes de manera objetiva, sin tomar posturas políticas o ideológicas. Claro, es el argumento que plantean los documentos.
El argumento central es que la cultura moderna no está diseñada para que sus individuos vivan plenamente en el ahora. Está milimétricamente diseñada para que persigan cosas sin descanso. Me llama mucho la atención cómo explican esa mecánica. Porque según la lectura, un individuo que de pronto se siente completo, que se despierta un miércoles y siente que no le falta absolutamente nada en ese instante, es un peligro para el engranaje. Un peligro total. Es alguien que no va a producir al ritmo frenético que se espera de él. No va a consumir para tapar agujeros emocionales y, sobre todo, no va a operar bajo el modo necesario para seguir compitiendo. Es como si el sistema convirtiera la vida misma en una competición infinita de la que no te puedes bajar. Es una competencia que trasciende lo económico. Se vuelve totalmente existencial. Tienes que justificar tu derecho a ocupar espacio en el mundo alcanzando el siguiente nivel, como en un videojuego que no tiene final programado. Y el jefe final nunca aparece. Nunca. Y la herramienta psicológica que mantiene este motor girando a toda velocidad es lo que el texto denomina la mentira fundacional del yo. Ah, la vocecita. Esa pequeña voz interna, ese narrador constante, que nos tortura susurrando dos palabras todo el tiempo. Todavía no. El maldito todavía no. Me leíste la mente porque leí esa parte y casi me da un infarto de lo identificado que me sentí. Es verdad, pasamos el 90% del día bajo esa tiranía. Todavía no eres lo suficientemente exitoso. Todavía no estás listo para relajarte. Todavía no has sanado todas tus heridas como para merecer una relación sana. Sí, es una sala de espera eterna. Es una forma muy refinada de tortura autoinfligida. Si conectamos esto con el panorama general, empezamos a dimensionar la escala real del problema. Cada vez que alguien piensa, bueno, cuando por fin termine este posgrado podré empezar a disfrutar mis fines de semana. O cuando baje estos 5 kilos, seré digno de ir a la playa. Exacto. Al hacer eso, está cometiendo un asesinato microscópico del presente. Y el drama no es el aplazamiento de un solo día. No, claro que no. El drama es que la suma de todos esos asesinatos microscópicos, de esas pequeñas ausencias diarias, da como resultado una vida entera que simplemente transcurrió sin que nadie estuviera prestando atención. Es vivir como si la vida fuera un ensayo general eterno para el gran estreno del mes que viene. Y el mes que viene nunca llega. Todo esto suena a una gran crisis existencial, pero los documentos dan un giro que me pareció sumamente dramático e ineludible. Entran a explorar el único evento que hace que toda esta ilusión, toda esta sala de espera, colapse de un segundo a otro: la proximidad de la muerte. Es el punto de quiebre. Y lo que me sorprendió es que no lo abordan desde el drama médico tradicional, sino como el gran destructor de escenarios futuros. Exactamente. Abordan la muerte como el límite físico de la proyección mental. Todo este constructo del yo, de la identidad, de los planes a 5 años, depende de una promesa silenciosa y fundamental que todos damos por sentada, la promesa de que habrá tiempo. Que el mañana siempre va a estar ahí. Y la identidad psicológica es como un actor que se pasa la vida ensayando un monólogo en su cuarto. Pero ese actor necesita imperativamente un escenario futuro donde va a presentar su obra para que le aplaudan. ¿Y qué pasa cuando le quitan el teatro? Pasa que cuando el tiempo se comprime bruscamente, cuando un diagnóstico o un accidente reducen ese después interminable a unas cuantas horas o a cero, ocurre un terremoto absoluto en la mente. Se cae la ilusión completa. Ese personaje que llevamos construyendo décadas se deshace de inmediato, como un castillo de arena cuando sube la marea. De repente, todo lo que considerábamos de vital importancia, mis metas de ventas del trimestre, la remodelación de la cocina, mi gran legado profesional, queda expuesto como lo que siempre fue. Un simple decorado de cartón. Pura ficción mental. Así es. Fíjate que al leer esa parte sentí un nudo en el estómago, porque la lectura se vuelve sumamente punzante ahí. Señala que al final del camino lo que realmente desgarra a una persona no es el hecho fisiológico de que el cuerpo se apague. La broma cruel, la ironía más brutal de nuestra existencia, es darse cuenta en el último segundo de que en realidad nunca se vivió. Esa es la verdadera tragedia. El texto es feroz. Dice que nos pasamos décadas buscando amor, buscando paz mental, libertad, siempre exigiéndoles a esas cosas que aparecieran en un horizonte futuro. Y resulta que siempre estuvieron disponibles en el único lugar que despreciamos por sistema, el instante presente, por más ordinario que fuera.
Es el choque de trenes entre la ilusión y la realidad. Es la revelación abrupta de que el futuro nunca tuvo sustancia. Solo fue un truco del mago para mantenernos anestesiados. Y claro, cuando el futuro se extingue por la fuerza, la estructura de la mente se vuelve transparente. Ya no hay humo. Ya no hay una meta hacia la cual huir. Y esa ausencia de futuro obliga a la conciencia, a veces por primera vez en toda una vida, a aterrizar de golpe en el ahora. Hay una cita en los ensayos que encapsula toda esta caída del telón de manera perfecta. Es como si alguien, en su último destello de lucidez absoluta, mirara hacia atrás y concluyera: no era un ensayo, era la obra completa. Y estuve esperando el estreno. Es de una belleza y una tristeza que te dejan sin palabras. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Cuando se cae el decorado, cuando el ventríloco se calla, ¿qué es lo que queda en verdad? Lo que aclaran las fuentes es que esta revelación final no trae consigo un conocimiento místico, ni te otorgan un secreto mágico del universo. Lo que trae es algo mucho más sencillo y crudo: la ausencia absoluta de futuro. Y sin futuro. Al arrancar el futuro de raíz, se arranca también al ego, porque el ego solo puede sobrevivir alimentándose de lo que va a pasar mañana o de lo que pasó ayer. Cuando el mañana desaparece, lo que queda en la habitación no es un vacío que da miedo, sino el organismo puro que simplemente respira. Queda una presencia clara, una experiencia sin dueño, sin la carga agotadora de tener que llegar a ser alguien importante. La ironía es increíble. La gran ironía es que esa paz inmensa que tanto buscamos es simplemente el resultado de haber perdido todas las ilusiones que nos distraían de la vida. Nos gastamos la dina entera preparándonos meticulosamente para empezar a vivir. Suena a tragedia griega, la verdad. Pero al mismo tiempo, y trato de ver la otra cara de la moneda aquí, encierra una esperanza gigantesca para todos los que todavía estamos aquí, en el tráfico, lavando los platos, escuchando esto. La clave es que no tenemos que esperar a que el escenario se derrumbe de forma literal para dejar de ensayar. Absolutamente. Esto plantea una pregunta importante respecto a la dualidad que nos presentan estos ensayos. Hay una tragedia y hay una posibilidad. A ver, explícame esa dualidad. La tragedia es matemática y evidente. La inmensa mayoría de las personas logra ver verdaderamente la inmensidad de la vida justo en el instante en que ya no les queda tiempo para vivirla. Pero la posibilidad de la que hablan los textos está servida en la misma mesa. No hace falta esperar al final. No hace falta esperar al minuto final para soltar las coartadas mentales. La vitalidad plena ya está aquí, disponible en este mismo segundo, incluso si estamos atascados en una reunión aburrida mientras todavía creemos que nos sobra el tiempo. Es un cambio de paradigma total. Recapitulando un poco para aterrizar todas estas ideas, que han sido densas pero increíblemente iluminadoras. La premisa central que nos regalan estas fuentes es que la vida no tiene un después. Ninguno. La vida no conoce la conjugación del verbo en futuro. No entiende la palabra cuándo. La vida, en su estado más puro, fluye como un río y no exige absolutamente nada para ocurrir. Somos nosotros, a través de nuestra identidad psicológica y nuestro afán de control, quienes le ponemos condiciones de entrada al presente. Nosotros mismos bloqueamos la puerta. Quienes nos paramos frente a la puerta y decimos: no soy suficiente para disfrutar esto, o este momento es demasiado ordinario para ser feliz. Nosotros somos quienes aplazamos la experiencia vibrante de estar vivos, esperando un momento de perfección irreal que fue inventado por la misma mente que nos mantiene ansiosos. Estoy totalmente de acuerdo. Es un diagnóstico sumamente preciso y compasivo de la condición humana. Y para cerrar este análisis, me gustaría dejar una reflexión final, una pequeña tarea mental para llevarnos a casa, que construye sobre todo lo que hemos desempacado hoy. Me parece perfecto. A ver. Si, como advierten estos textos, el futuro es realmente un cementerio ilusorio donde enterramos a diario nuestra atención y nuestra presencia, ¿qué pasaría si, a partir de hoy, empezamos a tratar cualquier pensamiento que empiece con la frase «cuando por fin logre esto» como una pequeña pero urgente señal de alarma? Una alarma de desconexión. Exacto. ¿Qué cambiaría en nuestra experiencia diaria si en lugar de huir, asumiéramos que este instante exacto, por más ordinario, rutinario, aburrido o imperfecto que parezca, ya está absolutamente completo y no requiere que nos convirtamos en nadie más para poder habitarlo con toda nuestra conciencia?
Qué gran pregunta para llevar en el bolsillo todos los días. Y ojo, para que quede totalmente claro antes de irnos, el objetivo de esta inversión profunda no es que todos salgamos corriendo a quemar nuestras agendas o que dejemos de planear nuestras finanzas. Claro que no. Hay que pagar cuentas, hay que ir al supermercado. Eso es parte del juego práctico de existir en sociedad. El objetivo es dejar de usar ese futuro planificado como una excusa permanente para estar mental y emocionalmente ausentes del día de hoy. Es negarnos a seguir viviendo en la sala de espera. Queremos despedirnos agradeciendo a quienes nos acompañan en estos recorridos de reflexión. Ojalá que estas ideas les sirvan para encontrar esos instantes de epifanía, de pura y radical presencia, ya sea en medio de un embotellamiento, respondiendo correos en la oficina o simplemente tomando un vaso de agua en la cocina. Recuerden, la obra ya empezó, el telón está arriba, y es hoy. Hasta la próxima inmersión profunda.